Buenos días, queridos hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad de poder dirigir esta meditación de la palabra de Dios. Vamos a estar orando para dar inicio. Bondadoso Dios, nos acercamos ante tu presencia para darte gracias por lo bueno que has sido para con nosotros. Gracias, oh Dios, por el descanso de la noche. Gracias porque tuviste a bien el que pudiésemos levantarnos, oh Dios, para adorarte, para darte gracias. Señor, no lo merecíamos, pero tú lo permitiste. Gracias, Señor, por nuestra vida, por nuestra familia, por todas las cosas buenas que permites, por todo lo bueno y también por todo lo malo, porque en medio de ello nos enseñas, Señor. Te pido que en este día, Señor, nos ayudes a meditar en tu palabra, Señor. Nos ayudes a aprender de ella lo que tú quieres, que tú nos enseñes tu voluntad. Te damos gracias, oh Dios. Guíanos a mí y a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, yo les pido el favor que por favor nos situemos en el Salmo 101. Voy a estar leyendo para ustedes. Dice la palabra: Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infame a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. El Salmo 101 es titulado por la Reina Valera como Promesa de vivir rectamente. Su autor se considera que es el rey David. Este salmo muestra la firme resolución que tenía de desempeñar la tarea para la cual había sido ungido por el Señor como rey de Israel, como cabeza de una monarquía que concentraba todo el poder del reino. Entendía que en el rol que iba a asumir era crucial para encaminar las vidas espirituales de sus súbditos al pleno cumplimiento de los mandamientos y decretos que el Señor había prescrito. Esto lo vemos porque generalmente en la dinámica de Israel, cuando el rey hacía lo recto delante del Señor, el pueblo le seguía. Por el contrario, cuando se iba tras sus ídolos, el pueblo también lo hacía. Así que el papel del rey era crucial. Probablemente David, para escribir este salmo, se inspiró en el mandamiento que aparece en Deuteronomio 17 dirigido a los reyes, en el cual se les ordenaba a los hijos de Israel que cuando quisiesen tener rey sobre ellos, este rey debía tener una copia del libro en su palacio y debía meditar diariamente en este libro para que aprendiera a temer al Señor todos los días de su vida. No obstante, otras personas también llaman a este salmo el salmo del cabeza de hogar, ya que sus preceptos son perfectamente aplicables a todos aquellos que fungen en posiciones de autoridad, ya que motiva a vivir en armonía con los principios de la palabra de Dios desde el ámbito que Él les ha permitido, y en la medida de lo posible alentar a aquellos que están bajo su cuidado a vivir vidas piadosas delante del Señor. Por esto, mis amados, quiero con la ayuda del Señor que meditemos en dos ámbitos de esta resolución que es proferida por el rey en su momento. Así que estaré meditando en el ámbito interno de la resolución y también en el ámbito externo. Ese será como el alcance de la meditación de esta mañana.
El primero de ellos es el ámbito interno de la resolución. En este ámbito se puede ver que el escritor empieza de alguna manera recalcando la necesidad que hay en él y en cualquiera que desee servir al Señor en entender como primera medida lo que él llama el camino de la perfección. Eso lo leemos en el verso 2 del capítulo. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. David, como muchos otros piadosos, entendía que su naturaleza corrupta podría sugerirles diversos caminos para llegar a Dios o diversas formas de definir lo que era perfecto. Recordemos que él mismo ha dicho de sí mismo en el Salmo 51 que en maldad había sido concebido. Por tanto, cualquier intento de dimensionar la rectitud estaría de alguna manera influenciado por su iniquidad remanente. Al ser la perfección algo que no poseemos naturalmente, se hace necesario que el conocimiento de este concepto provenga desde afuera, que sea Dios mismo quien nos lo haga entender como lo declara el pasaje. Este primer ámbito de la resolución nos muestra que al volverse a Dios, aunque implica la totalidad del ser sin lugar a duda, implica también que este viejo hombre interior sea cambiado, puesto que de ahí es de donde brotan todas las verdaderas intenciones del ser, tal como nuestro Señor lo ha dicho. Del corazón del hombre donde salen los homicidios, los adulteros, las fornicaciones y todas estas cosas. Tiene todo el sentido del mundo que la obra de la gracia empiece por cambiar la dirección de la inclinación de la voluntad hacia lo santo antes que cualquier otra cosa. Si la fuente de donde salen todas las motivaciones del hombre está contaminada, no es de esperarse que en su comportamiento pueda verse rectitud alguna o que pueda salir algo bueno de ahí. Cualquier intento de cambio que se limite únicamente a modificar un poco del comportamiento externo sin comprometer el interior, a la postre será un fracaso y algo vano. En el Nuevo Testamento leemos un poco sobre esto. Pablo nos deja ver algunas de las cosas que evidencia este nuevo hombre. Dice en Efesios capítulo 4, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En efecto, en el cambio de esta inclinación de la voluntad, que se puede ver en el verso 3, se declara: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Cuando el Señor, mis amados, vino a David, indudablemente le hizo conocer sus caminos, como lo acabamos de leer. Esto produjo en él un deseo intenso de inquirir, de conocer su voluntad y agradarle en todo. Veremos que el aborrecimiento del pecado y de la maldad en general es declarada por este salmo como una señal inequívoca de alguien que ha sido traído a nueva vida. De alguna manera, David entendió que la rectitud moral que había en Dios debía ser imitada para entrar en comunión con Él. Sin embargo, mis amados, también el Salmo deja ver que tal rectitud debía ser concedida por Él mismo. Tal rectitud estaba íntimamente relacionada con el hecho de poder estar frente a la presencia del Señor. Si lo vemos bien, es aquello mismo que él se pregunta en el Salmo 24 y cuya respuesta tiene por tanto el tema de estos primeros versículos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? La oración de David expresa alguno de este deseo sincero que él tenía, que de alguna manera él le permitiese conocer la rectitud y de esta manera pudiese estar en su presencia.
Notemos el hecho que solo Dios puede capacitar al hombre para que alce sus ojos al cielo y anhele esa perfección moral que solo hay en Él y que de hecho solo Él puede dar. Mis amados, lo segundo, y creo que digamos es el grueso de esta meditación, es el ámbito externo de la resolución, que es lo que vemos en los siguientes pasajes que él declara. El siguiente componente de dicha resolución tiene que ver con lo que se exterioriza a los ojos de los demás, de esa resolución que se ha adoptado, es decir, en la forma como se relaciona con otras personas. Es apenas normal que el cambio del que hemos hablado, antes que se haga manifiesto en el interior, se evidencie de alguna manera hacia lo que están a nuestro alrededor. Al leer en los versículos 4 y 5 puede verse claramente que el salmista rechaza totalmente la compañía de aquellos que son contrarios al Señor. Dice en esos versos: corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré o no soportaré al de ojos altivos y de corazón vanidoso. Mis amados, nuestras relaciones horizontales definen mucho de lo que somos. Creo que aquí puede ser traída a colación aquel pasaje que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ya que el compañerismo implica comunión, coincidencia de pensamientos, afectos, expectativas y hasta de objetivos. Si lo observamos bien, muchas de las prohibiciones ritualistas de los judíos concernientes a no sentarse a comer con impíos, de limitar las interacciones con esto y de otras similares, buscaban enfatizar este punto, que si no hay unidad de pensamiento, realmente cualquier tipo de comunión es inútil. Más allá de todo, toda asociación con impío es un lento y progresivo alejamiento del Señor. Sansón, Salomón y Lot son buenos ejemplos de esto. Pablo en el Nuevo Testamento le enseña cuando nos invita a cuestionarnos en lo que puede parecer un ejemplo extremo, pero que denota exactamente lo que quiere decir. ¿Qué compañerismo podría tener Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué planes, objetivos, afectos o relación podría tener Cristo con Satanás? Puede parecer de alguna manera una cuestión inútil, pero realmente da a entender cuál es la intención de Pablo de lo que piensa con las relaciones o las asociaciones con los impíos. En el mismo sentido, la Escritura llama a los creyentes a tener una comunión íntima con el Señor y a rechazar la impureza del mundo que se evidencia en estos impíos, en estas cosas por las cuales viene el castigo sobre los hijos de desobediencia. Aunque, como lo dije al inicio, el Salmo está descrito desde la óptica de un gobernante que desea dirigir un país en fidelidad al Señor, su aplicación no se limita únicamente al contexto de gobierno. Afirmar esto sería ignorar toda la riqueza que se puede extraer del mismo. Si bien es cierto que el texto deja ver algunos consejos y directrices para alguien que está en una posición de autoridad, que al aplicarlas puede llevarlo a hacer un buen trabajo, que puede tener directrices de cómo evitar el fraude, de cómo evitar el engaño, la murmuración, la altanería, la vanidad, el egoísmo, entre otras cosas, de forma que pueda ejercer una buena gestión pública, una gestión provechosa. Lo realmente cierto es que todas estas cosas, sobre todas estas cosas que acabo de nombrar, influyen mucho las relaciones interpersonales y más específicamente aquellos que elegimos para tener comunión. Nunca para alguien que está en una posición de eminencia en una sociedad será una prioridad el promover causas que beneficien a los que están bajo su cuidado y que tengan como centro el servicio social y el amor, sin que exista un principio de rectitud moral que no esté anclado al carácter de Dios
que está revelado en su palabra. No en vano, mis amados hermanos, las escrituras nos instan a que todo nuestro bien esté encaminado principalmente a los de la familia de la fe. Es aquello que dice que debemos hacer bien principalmente a nuestros hermanos, a aquellos que profesan fe en nuestro Señor, a aquellos que le aman, con aquellos que compartimos afectos, convicciones y pensamientos, y lo más importante, que tenemos un mismo Señor. David, mis amados, entendía esto. Por eso en el versículo 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, y también el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Más que una asociación que comparta un objetivo de cualquier tipo, lo que se trata es de propiciar un entorno en el cual se pueda fomentar el crecimiento en la santidad y el amor por el Señor, el amor por el prójimo, y más importante, la obediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, mis amados, este ámbito no termina ahí. Este salmo no está dirigido solamente a presidentes, a gobernantes, sino a cada quien que esté donde el Señor le ha permitido, ya que cada lugar o cada situación es una oportunidad para vivir vidas piadosas, a hacer resoluciones tal como lo hizo David en su momento. Por medio de las palabras de este salmo, el empleado puede vivir en honestidad, compromiso y responsabilidad frente a su jefe. El abogado y el juez puede aplicar legítimamente la ley, evitando el soborno y el cohecho, absolviendo al inocente y condenando al culpable. El estudiante, por medio de esta misma palabra, puede ser ejemplo de integridad y de respeto frente a sus profesores y compañeros. El ama de casa puede atender por medio de ella misma los asuntos de su hogar, entendiendo que está preparando a la siguiente generación que le servirá al Señor. El hombre jefe del hogar puede pastorear a su esposa e hijos, siguiendo un ejemplo de sustento y protección para con los que tiene a su cargo. El ministro del Evangelio, por medio de las palabras de este salmo, entiende que está llamado a cuidar almas y que debe llamar a otras personas a la fe y arrepentimiento en Cristo. El científico y el intelectual, al aplicar esta palabra, puede reconocer la grandeza de Dios al observar la naturaleza y buscar en ella la manera de favorecer a la humanidad, colocando siempre a la Escritura por encima de cualquier descubrimiento o ley. Y todo esto se concentra en aquello que dice Pablo en la carta a los Colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mi hermano, tal como David en algún momento lo hizo, estamos llamados nosotros igualmente a hacer resoluciones de vida que tengan como centro agradar al Señor dentro de la situación donde el Señor nos ha permitido estar. Mis amados, en últimas, la providencia nos enseña que el Señor realiza su obra a través de nuestro trabajo. Somos el instrumento por medio del cual Él hace la tarea de guardar y guiar la creación hacia el fin que Él ha dispuesto, el cual es glorificar a Jesús y a su pueblo. Por tanto, es necesario que el trabajo que realicemos esté movido por el deseo sincero y legítimo de agradarle en todo lo que emprendamos. Nuestro Señor dijo en algún momento: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Muy seguramente todas estas obras que glorifican a Dios están movidos por el espíritu de aquella resolución de vida que hizo David en algún momento, ya que las obras, para que sean aceptables al Señor, deben venir de alguien que ha nacido de nuevo. Mis amados, a modo de conclusión, puedo decir que el Señor alumbre nuestro entendimiento para identificar
en el lugar, en la posición que Él nos ha colocado y en la tarea que nos ha determinado hacer, encontremos la manera de agradarle para que hagamos todo con excelencia. Creo, mis amados, que una buena manera de resumir este salmo con un texto del Nuevo Testamento es aquel texto que dice, que se encuentra en Tito capítulo 2 versículo 11 al 12, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios, mis amados, nos ayude a descubrir su voluntad. Oremos. Bondadoso Señor, gracias te damos en este día. Gracias por tu misericordia y por tu grande bondad. Gracias, Señor, porque tu palabra en este día nos ha mostrado el camino de lo que tú nos mandas para con nosotros, Señor. Señor, guíanos a hacer resoluciones de vida que tengan como centro agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Señor, entendiendo que tú nos has colocado en este siglo, Señor, con un propósito definido. Señor, ilumínanos, Dios, para poder descubrirlo, Señor. Inclina nuestros mandamientos hacia tu voluntad. Señor, que cada día anhelemos inquirir en tu palabra y servirte con todo nuestro corazón, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a meditar durante lo que resta de día en las palabras de este salmo, Señor, el Salmo 101. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, son las 5:58 de la mañana. No sé si alguno quiera aportar algo a la reflexión de esta mañana. Agradecerte, Arnold, por la reflexión, por guiarnos en el texto y, bueno, siempre hacer eco de estas palabras que decías, estas resoluciones que debemos hacer. Y meditaba también mientras estabas exponiendo en esos dos ejes que nos presentan también los 10 mandamientos o el decálogo de nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes. David pues pensaba en cómo debía él mismo vivir para el Señor y cómo conducir a otros también para agradar a Dios y él mismo conducirse delante de los demás, y que al final no es otra cosa sino cumplimiento de la palabra del Señor, es esforzarnos por vivir en obediencia al Señor. Muchas gracias, Arnold, por la reflexión. Amén, pastor. Mis hermanos, también debemos preguntar sobre los interesados en la próxima semana